Hola, soy Ricardo Bedoya y estoy aquí con Rodrigo Bedoya para conversar en Mal de Ojo, el podcast, sobre, varias cosas, varios temas, varios asuntos. En primer lugar, algunas películas, ¿no? Algunas películas como Mickey 17, como Septiembre 5, como La semilla del fruto sagrado. Y, ¿cuál es la que me falta? Todo lo que imaginamos como luz. Paya La Capadia, película de Payal Capadia, la película india. que son todas películas que van a estar en la Que cartelera. se van a poder ver en los próximos días. Esas también, ¿no? También, por supuesto, vamos a hablar de Sean Baker, que es el director de Anora, y que en realidad, claro, ahora Anora ganó el premio Oscar y antes había ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes, pero ya Sean Baker tiene una obra no muy larga, pero ya importante. Es más, podemos comenzar siendo provocadores y decir que quizá ganó el Oscar por su peor película. Bueno, ya, Es me quieres provocar. interesante. Y Gene Hackman, por supuesto que es un tema importante, ¿no? La muerte de Gene Hackman. Comencemos. Comenzamos. A ver. Era una película muy esperada, Por supuesto. ¿no? Era una película muy esperada porque después de Parásitos, claro, después de Parásitos, que tuvo una repercusión enorme, ¿no? Casi inesperada, en realidad. Y de algunas películas importantes, ¿no? De algunas películas interesantísimas dirigidas por Bong Joon-ho, por el coreano, el director coreano como El Huésped, ¿no? O Memorias de un crimen. Se esperaba, ¿no? Esta película especialmente. ¿Por qué? Porque, claro, es una película ambientada en el futuro, dentro de 30 años, ¿no? Eso es el 2054, que ocurren las acciones. Era una película con Robert Pattinson, que es un actor que ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo, tiene una carrera expansiva, trabajando además con directores cada vez más exigentes, interesantes, ¿no? Y porque además, claro, uno esperaba un poco el imaginario que podía tener eh, el director trabajando una película fantástica, ¿no? Cosa que ya había hecho además, ¿no? Porque había hecho Snowpiercer, que también es de alguna manera una El mundo de los monstruos es algo que le interesa, ¿no es cierto? Que particularmente, ¿no? Monstruos en el sentido literal de la palabra, pero también conductas monstruosas, ¿no? Como en Parásitos. Pero la verdad, y debo decirlo con toda franqueza, la película me pareció casi un desastre, ¿no? Mickey 17 me parece una película fallida desde todo punto de vista. A ver, es una película que, en primer lugar, es como una caja en la cual se quieren meter contenidos que simplemente se rebalsan, ¿no? Y no hay forma de controlarlos. Y entonces, claro, está la ciencia ficción que empieza de un modo interesante, ¿no? Con el planteamiento de un mundo futuro, evidentemente distópico, en el que hay personajes que deciden hacerse prescindibles o que son prescindibles, que la sociedad los convierte en prescindibles, ¿no? Y que, no voy a contar mucho, pero que pueden tener varias vidas sucesivas, que son de alguna manera duplicados, ¿no? Mediante procedimientos tecnológicos. Y claro, es una sociedad en la cual priman, digamos, principios, ¿no? Creados por oligarcas que son a la vez grotescos y autoritarios. Entonces, claro, la idea de ciencia ficción es interesante. No es que sea demasiado original tampoco, ¿no? Porque esta idea de un futuro en el que los seres humanos somos prescindibles se ha desarrollado mucho. Pero digamos que hay cierta originalidad en el asunto de esta duplicación o de este clonaje de los personajes después de muertos, ¿no? Para vivir vidas distintas y seguir siendo infinitamente duplicados. Pero de pronto la película comienza a incorporar otras cosas, ¿no? Es la distopía haciendo referencia a una realidad muy clara, ¿no? Porque el villano mayor de la acción encarna, digamos, a algo que ya se veía venir, supongo, en el momento del rodaje de la película, ¿no? Y que es lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ¿no? El personaje es una mezcla de Elon Musk con Donald Trump, ¿no? Hay gestos que lo delatan, ¿no? Pero claro,
eso podría ser una sátira, pero aquí la sátira ya en verdad es grotesca, ¿no? Es una sátira que sí, quiere ser de alguna manera humorística, como todas las sátiras, pero que se descarrila. En el camino se descarrila. Luego, claro, está la idea de los virus, ¿no? La idea de ser duplicado y vivir vidas que son, que tienes que padecer, ¿no? Como si hubiera un virus que te permite, ¿no? Digamos, reproducirte al infinito, ¿no? Que también en el camino se pasa. Luego quiere ser una película que tiene condimentos románticos, ¿no? Con una suerte de, no voy a contar, digamos, la situación, pero elementos románticos que de pronto también se diluyen en medio de este mare magnum, digamos, de ideas y de conceptos que en realidad no cuaja ninguno, ¿no? Creo que la película es un fracaso. Sí, a ver, yo creo que el tema pasa mucho por el hecho de que no le vamos a pedir a Bong Joon-ho que sea sutil, pues no, porque en sus películas, ninguna de sus películas es sutil, ¿no es cierto? Es un poco también una exigencia, digamos, que De acuerdo. depende del tratamiento de la película y depende de lo que quiera hacer la película. No le vamos a pedir a Bong Joon-ho que se guarde sus reflexiones sobre el mundo, sobre las clases sociales, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ocurre? En todas sus películas plantea eso. Hasta en las películas más de género, ¿no? Está siempre la idea, por ejemplo, en Memorias de un asesinato está la idea, ¿no? Del pasado de Corea, ¿no es cierto? De la memoria de la dictadura, de las diferencias de lo que era Corea antes de lo que es ahora. No le vamos a pedir eso. Pero lo que sí creo que le podemos pedir es gracia, que la película tenga gracia, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con gracia? O sea, cuando uno piensa justamente en Memorias de asesinato, la reflexión social, cultural, política está ahí, pero está aterrizada en un thriller, ¿no es cierto?, que tiene todos los condimentos que están ligados a la pesquisa. Hay momentos de tensión muy fuertes, ¿no es cierto?, que nos meten de lleno en el universo del thriller, ¿no? En Parásitos, su gracia radica en qué? En cómo embraga y desembraga, ¿no? Entonces hay momentos de profunda calma y de pronto viene, ¿no es cierto?, el mundo de los de abajo que tiene cierta ligación al cine de terror, ¿no es cierto?, o al thriller más desaforado. Entonces, hay una dinámica rítmica en las películas anteriores de Bong Joon-ho, ¿no es cierto? Hay una conciencia de los géneros, hay tensiones, ¿no? Que acá están desaparecidas, ¿no? Claro, las anteriores solo son parábolas, ¿no? Parábolas sobre distopía, como Snowpiercer, ¿no? O, claro, a ver, parábolas sobre la resistencia familiar y la unidad familiar frente a una amenaza, ¿no es cierto?, que viene de fuera, una amenaza externa. Y, en fin, parábolas sobre resistencia y supervivencia, ¿no? Pero que están encarnadas, ¿no? Que están encarnadas en personajes fuertes, verosímiles o graciosos, ¿no? En The Host, en el huésped, ¿no? Hay personajes que incluso están en el borde del ridículo, ¿no? Pero tienen una consistencia. O en Memoria de Asesinato, los propios policías, ¿no es cierto?, que tienen cierta dimensión como que grotesca. Pero acá lo que tú tienes son monegotes. O sea, el personaje de Robert Pattinson es un personaje que no tiene la menor característica que tú digas, este personaje tiene algún tipo de interés. E incluso cuando, justamente en el momento del desdoblamiento, que eso se ve en el tráiler, no estamos spoileando nada, ¿no es cierto? En el momento del desdoblamiento, de pronto hay un personaje que es muy distinto, hay un Robert Pattinson muy distinto al otro, pues, y acá la película se va a ir hacia el delirio, un poco a la onda Parásitos. No ocurre. No ocurre. Y otro monigote es el personaje de Mark Ruffalo, ¿no? Que es este villano que, claro, Donald Trump, Elon Musk, ¿no es cierto? Tiene toda esta dimensión absolutamente también como que desaforada, grotesca, pero, claro, de tan subrayado todo, pierde gracia, ¿no? Entonces lo que te queda de la película, ¿sabes qué es? Es un rollazo. Te queda un rollazo, ¿no es cierto? Te queda básicamente una especie de reflexión un poco burda, un poco grotesca, ¿no es cierto?, sobre el estado del mundo, y se deja de lado todo lo otro, ¿no? Todas esas cosas que hicieron que el cine de Bong Joon-ho, que hacen que el cine de Bong Joon-ho sea un cine de lo más atractivo, ¿no?, que se hace actualmente. Es un cineasta de mucho talento, pero acá resbaló, simplemente. Resbaló, habrá que esperar su próxima película. Totalmente, ¿no? Con entusiasmo. Como que de expectativa. Así es, ¿no? Y veremos si vuelve a Corea. Que la haga donde quiera, pero que encuentre sus raíces, ¿no es cierto? Que ahí Sus raíces cinematográficas. sus raíces cinematográficas, sí. De acuerdo. Y culturales. Sí.
ni culturales. 5 de septiembre. Yo creo que el 5 de septiembre es una película que me parece una película interesante, pero es una película valiosa, ¿no? Sobre todo porque se plantea, ¿no es cierto?, en un espacio muy pequeño, que es un lugar donde se está transmitiendo, ¿no?, las Olimpiadas del 72, ¿no? Tenemos al equipo televisivo, ¿no?, que está cubriendo los hechos y que de pronto se encuentra ante la entrada, ¿no es cierto?, de terroristas palestinos en la Vía Olímpica, ¿no?, y el secuestro de deportistas israelíes, ¿no? Y a partir de eso, lo interesante de la película es cómo lo que importa no es el hecho del secuestro, sino lo que importa es cómo los periodistas que están ahí, ¿no? Y no solo periodistas, ¿no es cierto? Personas que están ligadas a la televisión, los encargados de del switcher, ¿no es cierto? Los reporteros que se van moviendo, cómo ellos van viendo el hecho y cómo lo tienen que transmitir. Y el transmitirlo implica una serie de decisiones periodísticas, una serie de decisiones éticas de qué muestro, voy a poder poner la cámara donde quiero, cómo hago para que el periodista entre a la villa, salga de la villa, qué hago si los terroristas me están viendo, dejo de transmitir o sigo transmitiendo. O sea, toda esa serie de decisiones éticas, ¿no es cierto? Creo que la película hace mucha atención, a diferencia de Bong Joon-ho, por ejemplo, hace mucha atención con ella, ¿no? Y la hace de una manera... Crea así una crea un ambiente creciente. Así es, ¿no? ¿Y qué pasa? Creo que es interesante en tiempos en los cuales las imágenes están por todos lados y puedes grabar lo que sea con un celular. Me parece interesante cómo la película plantea una reflexión en la cual de pronto mostrar una imagen es una decisión ética, ¿no? Mostrarla o no mostrarla, ¿no? Y creo que la película en esa dimensión, ¿no es cierto?, de jugar con cómo la televisión tiene esa dimensión de tomar decisiones además en ese momento y decisiones que pueden cambiar toda una situación y cómo hace tensión con eso, ahí me parece que es una película Claro, interesante. pero además lo hace con las reglas, siguiendo las reglas del Federica, ¿no es cierto? Por supuesto. Que es, a ver, una situación de tensión que aparece de pronto, en un momento en que se están relajando los periodistas, están atentos, ¿no?, a lo que va a ocurrir, ¿no? Tienen un material previo que de pronto se vuelve importante porque es, claro, una entrevista con alguien que está siendo protagonista en ese momento del asunto, ¿no? Y claro, y va creándose el suspenso, ¿no? Va creándose el suspenso y viene toda esa mecánica de decisiones, ¿no? ¿Están mirando? ¿Están viendo lo que estamos transmitiendo? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué reacción van a tomar? ¿Cuánto tengo yo de culpa en lo que puede ocurrir en ese momento? Y frente a eso, ¿qué debo informar? ¿Qué debo decir? ¿En qué momento lo tengo que decir? ¿Lo confirmo con una fuente? ¿Lo confirmo con dos? ¿Lo confirmo con la policía? ¿La fuente oficial? ¿La fuente no oficial? ¿Qué hago, no? Claro. Claro, es una película que habla en este momento que llega y que de alguna manera se asimila a lo que es esta discusión sobre la impunidad con la que se dicen mentiras, ¿no? Frente a los medios. Y el estado mismo de los medios, ¿no es cierto? Ahora hemos visto cómo Jeff Bezos ha prohibido El Washington Post diga ciertas cosas. Así es, ¿no? Cosas que está ocurriendo no solamente en Washington, sino en muchos otros lugares. Efectivamente. Algunos muy cercanos. Creo que la película nos muestra cómo justamente el mostrar, no mostrar, implica una decisión ética y interesante como la película, como tú dices, trabaja esas decisiones desde el thriller, ¿no? Lo encarna muy bien, ¿no? Y eso que tú dices de Washington Post es bien interesante porque hubo otra película que es Todos los hombres del presidente, ¿no es cierto?, sobre Washington Post y sobre la decisión que tuvieron en ese momento el editor y los periodistas de lanzarse con todo. Después vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Porque vamos a hablar de Jim Hackman, el que no aparece en Todos los hombres del presidente, pero que es un personaje, un actor que de alguna manera encarnó De acuerdo. ese momento. Y está Dos Povos de Steven Spielberg, que también tiene que ver un poco, no con el caso de Watergate, pero con el caso de los... Y está reportaje a la muerte. Está reportaje a la muerte, la película peruana, ¿no? La película peruana que trató el tema de, de la revuelta, ¿no?, que hubo en el Sexto, ¿no? En esta prisión que queda en el centro de Lima, en la Avenida España. Y fue una cosa brutal, ¿no? Que la televisión lo transmitió en directo. Y que la película plantea eso, ¿no? ¿Tenemos que suspender la transmisión o seguimos transmitiendo? ¿No? Estamos exacerbando la violencia que está ocurriendo. Ellos están viendo que están haciendo la televisión, que se ha convertido en protagonistas y en estrellas de esta sangrienta transmisión, o paramos. Y es interesante porque, claro, lo que con Reportaje a la Muerte en los años 90 significaba algo hoy en día con lo que son los lives en vivo,
se han transmitido matanzas, ¿no? En YouTube, en fin, en distintas plataformas, claro, cobra un sentido distinto, ¿no? Sí, es verdad. Luego hay dos películas que, a ver, que van a tener un estreno limitado, porque son películas, claro, digamos que han tenido alguna figuración. Una es todo lo que imaginamos como luz. En algunos sitios se llama La luz que imaginamos, ¿no? Que es la película dirigida por la directora india Payal Kapadi. Y que ya se dio en Lima durante la Semana del Cine Universal Lima, festival en que Sí. estuvimos involucrados. Bueno, en realidad las dos películas, Las dos ¿verdad? Se estrenaron, ¿no es cierto? ¿No? Fue un estreno, pues, fue un estreno de festival, ¿no? Eh, todo lo que imaginamos como luz y La semilla del fruto sagrado, o de Rasulov, ¿no? Que es un iraní. Son dos películas, a ver, son dos películas muy distintas entre sí. Porque la película... Totalmente distintas, sí. A ver, todo lo que imaginamos como luz es una película que va alternando la visión del mundo bullente, ¿no es cierto?, excesivo, inmenso, desordenado de Bombay, y por otro lado la intimidad, el silencio, ¿no es cierto?, un poco la relación entre tres mujeres básicamente, ¿no?, que van contándose confidencias, que van entendiéndose, que se van relacionando, que viajan juntas. Entonces es un poco eso, la alternancia entre el mundo y la casa, ¿no? Entre lo más amplio y lo más pequeño. Y lo que hace Kapadia es trabajar con gran maestría esa vinculación, ¿no? Esa vinculación de cómo, a ver, la situación de estas mujeres se va integrando a esta dimensión cosmopolita por un lado, pero por otro lado también de incomprensión, ¿no?, de otras personas frente a ellas, y cómo van creando un núcleo de confianza y de intimidad y de colaboración y de solidaridad femenina, ¿no? Que es magnífico. Sí, yo creo que Kapadia lo que consigue es trabajar justamente la historia de esas tres mujeres con una melancolía muy profunda, ¿no es cierto? Es una película muy melancólica en la que estas mujeres tienen sueños, tienen deseos, ¿no? Tienen pérdidas. Así es, tienen pérdidas. Tienen expectativas. Y creo que es interesante marcar un poco justamente cómo estas mujeres que trabajan, están alrededor de un hospital. Hay un hospital, claro. ¿No? Cómo estas mujeres buscan o anhelan esos deseos o buscan eso que desean, probablemente de una manera en la cual quizás no lo consigan, y sin embargo ahí están, se acompañan, ¿no es cierto? Van un poco en esa dimensión. Y cómo dentro de este mundo cosmopolita que señalas, también hay pues dimensiones profundamente conservadoras, ¿no? Esto que sostienen, creo que la rosera, ¿no?, que es tan importante en la película, representa un poco eso, ¿no? Es una película, además es una película muy sensual, ¿no? O sea, hay un trabajo con la imagen, hay un trabajo con los cuerpos, con la cámara cercana. Con la voz, ¿no? Sí. Con los murmullos, con esa textura de las voces y ¿no?, del entorno, ¿no? Así es, ¿no? Que lo trabaja Kapadia con maestría. Es una película muy, muy hermosa, ¿no? Es una película que yo pensé que iba a estar, ¿no?, compitiendo por el Oscar, pero no lo presentó, la India no lo presentó. Sí, y creo Por yo... razones además también absurdas. Sí, pues, ¿no? O sea, que dijo que era una película imperfecta técnicamente. Al contrario, yo creo que es una película que tiene una fuerza, ¿no? Que tiene una conciencia de lo que quiere ser, ¿no? Que es esto, que es... Ese criterio de la imperfección técnica, ¿no?, es un criterio que habría que digamos que combatir, ¿no? Porque, a ver, ¿a qué se le llama perfección técnica, no? ¿Es acaso una suerte de academicismo dominante que tiene que, ¿no es cierto?, que ajustarse perfectamente a determinadas expectativas? ¿Que son de quién? ¿Que son de la industria? ¿No? No. Yo creo que tiene que haber una afirmación de lo imperfecto, ¿no? Y grandes películas que han hecho una afirmación de lo imperfecto. Y películas que de cierta manera han construido la imperfección desde la conciencia, desde querer ser imperfectas, ¿no? Querer ser imperfectas, claro. Y estoy pensando, no sé, entre algunas obras maestras, ¿no? El neorrealismo, ¿no? Sin aliento de Godard. O sea, ¿qué sería la nueva obra francesa sin imperfección? No sé, además Niño Cero. Muchas películas en las que uno siente esa rudeza de esa conciencia de estar haciendo algo porque me urge hacerlo. Así ¿No es. es cierto? Y lo voy a hacer con la imperfección que tengo, ¿no? De acuerdo. Incluso más tarde vamos a hablar de Sean Baker, ¿no? Y hay mucho de eso en Doctor Who. Totalmente, no, totalmente.
Y luego está la semilla del fruto sagrado, ¿no? Que también tienen diferentes nombres de acuerdo a los lugares, ¿no? La semilla de la higuera, ¿no? Sagrada, o del fruto sagrado. Que es una película hecha con todas las dificultades con las que se puede hacer cine en Irán, ¿no? En un país que tiene una dictadura fundamentalista, ¿no? Y que cuenta una historia muy simple en realidad, ¿no? Es una autoridad, el juez, ¿no? Que pierde una pistola. Y eso genera un cúmulo de situaciones familiares y, por supuesto, de él en relación con el entorno político, policial, ¿no? Ideológico, religioso y todo. Además, todo en medio de las protestas que hubo en Irán, me parece que fue el año 2019, ¿puede ser? ¿No? Que dieron la vuelta al mundo. Claro. Y entonces, claro, ahí se van mezclando diferentes cosas, ¿no? Pero lo hace, digamos, a ver, es el drama familiar, es el miedo, ¿no? Es una película sobre la ansiedad y el miedo de ser descubierto, ¿no? O de ser culpado de algo, ¿no? Y eso va generando diferentes cosas. Es una película que tiene un entorno político muy claro, tiene una visión política muy clara. Y además creo que es una película sobre la modernidad y la tradición, ¿no? Porque tenemos pues a las hijas de este funcionario que están viendo cómo a sus pares, ¿no? A sus pares generacionales las están masacrando en la calle y sienten que tienen que tomar conciencia de eso y tienen que hacer algo. Y por otro lado tenemos al funcionario y a su esposa que más bien quieren esto, ¿no? O consideran en todo caso que el orden es lo que tiene que imperar, ¿no? Entonces, claro, es una película que hasta tiene ciertas resonancias con lo que hemos vivido, con lo que estamos viviendo acá en el Perú en los últimos años, ¿no? Y creo que en esa dimensión familiar, a mí me parece que eso es lo más interesante de la película, ¿no? Creo que... La relación entre la familia, todos los conflictos que se crean al interior de la familia. Así es, ¿no? Ahora, la película, mientras va avanzando, y eso se va haciendo cada vez más claro, sobre todo a partir de la segunda mitad de la película, ¿no? La película que comienza a jugar con el thriller, ¿no es cierto? Se va acercando, y ahí es donde la película creo que comienza a forzar mucho demasiadas situaciones, y creo que eso no le hace tan bien. Cuando la película se sostenía desde lo familiar, desde las discusiones familiares, desde las tensiones, ¿no? que van surgiendo a partir de la situación política, eso me parece lo mejor de la película. La tensión es el encierro, ¿no? Así es. La tensión es el encierro y el saber de que existe un contexto que hay fuera, ¿no? Fuera del campo, fuera de la visión, se está oprimiendo, ¿no? Y las redes sociales ahí mostrando eso. Mostrando todo eso, claro. ¿No? Y claro, y luego cuando ya viene la paranoia del género, del thriller, ¿no es cierto? Ahí la película como... Ahí la película como que, claro, porque todo se volvió un poco de trazo grueso, ¿no? Y ahí es donde la película se va un poco así. Pero de todas maneras, Pero es una película muy atendible, ¿no? Muy interesante. Muy interesante esto. Y aprovechen la oportunidad de verlas, porque no... entiendo porque van a estar en poca función, entiendo que van a estar en el Centro Cultural de la Católica. Me parece... Se anuncia el estreno de una de ellas, al menos, en un Cineplanet, ¿no? Creo que sí. Entonces, nada, ¿no? Traten de verlas porque sí son dos películas de lo más interesante. De lo más interesante. Sean Baker. A ver, hablemos de Sean Baker, ¿no? Que no habíamos hablado de Anora, ¿no? Porque creo que ya empezamos a hablar, pero se estrenó antes. ¿Qué mencionamos de ella? Algo de esto. Sean Baker es un cineasta de este siglo, ¿no? Es un cineasta del siglo XXI. Sus películas las ha hecho en este siglo, y como conversábamos antes, ¿no? Trabaja desde la imperfección. A ver, lo que filma Sean Baker siempre son dos cosas. Trayectorias, ¿no? Son personajes que están a la expectativa de algo, en búsqueda de algo, lo cual corresponde a cierto modo a guiones clásicos, ¿no? Pero en este caso hay como cierta ansiedad, ¿no? En esa consecución. Y lo otro que filma son flujos emocionales, que van produciéndose casi en cada encuentro, en cada secuencia, ¿no? No sé, tal vez las películas más claras que ha hecho con esto que estoy ¿no? diciendo, que podemos ver con más claridad esas trayectorias y estos flujos, son en Príncipe de Broadway, en Tangerine, ¿no? También en el Proyecto Florida, ¿no? Y de alguna manera en Anora, ¿no? Sí, claro, en Anora. Pero tal vez con más claridad en las otras, ¿no?
es el protagonista que de pronto recibe a un bebé, ¿no? Que le dicen, es tu hijo, ¿no? Y tiene que asumir esta responsabilidad que cuando su trabajo es justamente estar yendo de un lado a otro por la ciudad. Además, responsabilidades para las que tú sientes que le quedan gigantescas. No tengo idea qué hacer con ese bebé, ¿no? Yo creo que ahí está un poco lo interesante del cine de Sean Baker. Cómo tenemos personajes que además son marginales, ¿no? Totalmente. Se ha hablado mucho de la importancia en sus películas tienen las trabajadoras sexuales, pero no solamente. No solamente. Claro, sí. Que no son sobre todo personajes marginales. Son como retratos de diferentes tipos de marginalidad. Así es, ¿no? Donde está la marginalidad racial, está la marginalidad económica, ¿no? O sea, hay toda una dimensión de marginalidad y son personajes que hacen lo que pueden en este mundo caótico, como puede ser el mundo de Nueva York, en El Príncipe de Broadway, como puede ser este espacio de estos hoteles pobres en la Florida, donde al lado está el mundo perfecto de Disney, ¿no es cierto? O puede ser esta trabajadora sexual en Nueva York, ¿no? Que de pronto se le aparece la Virgen con este joven. Este personaje raro, ¿no? Así es. Entonces, claro, son de pronto personajes muy marginales a los que de pronto les ocurre algo, tienen que asumir una responsabilidad, se encuentran con alguien que les cambia la vida y es ahí donde no saben muy bien cómo manejarlo, ¿no? Y creo que el cine de Sean Baker representa muy bien esa dimensión de caos, de una posibilidad frente a la cual tú quizá no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Claro, pero también, ¿sabes qué cosa? Es bien importante eso, que en esta especie de, no sé, pues de situación desbordante para cada uno de ellos, va ocurriendo algo en el espacio, en el escenario, ¿no? Por ejemplo, el recorrido que tienen las dos chicas trans, ¿no? Buscando al novio de una de ellas que se ha ido a otro lado, ¿no es cierto? Y van recorriendo el espacio, calles rarísimas de Los Ángeles, ¿no? Avenidas inmensas de Los Ángeles, ¿no? En busca de este personaje. Y entonces ahí adquiere una fuerza muy importante el lugar, ¿no? El lugar, ¿y sabes qué cosa? Las tribus urbanas, ¿no? Las diferencias culturales que se van encontrando en cada una de las paradas, digamos, ¿no? Y en cada una de esas paradas hay conflictos, discusiones, peleas, ¿no? Pero se ha entendido. Ahí están los flujos, ¿no? Así es. Claro. Entonces, eso es bien interesante, porque yo creo que hay una influencia muy clara del cine de John Cassavetes, ¿no? En esa búsqueda de esos momentos en los cuales los personajes de pronto enfrentan una situación que parece muy dramática, pero esto se va volviendo de pronto cómico, de pronto ridículo, de pronto grotesco, ¿no? Sí. Va cambiando Cambia de tono. cambia de tono y de estado de ánimo, Claro. ¿no? Ahora, siempre, y eso creo que es bien importante en el cine de Sean Baker, siempre hay una mirada muy empática frente a estos personajes. Y muy humanista frente a esos personajes, ¿no? Que en sus defectos, porque tú sabes que pues, son los responsables, muchas veces son unos tipos que tienen intenciones que no las revelan. Pienso en Red Rocket, por ejemplo, ¿no? Que es la película anterior a Nora, que es de las menos conocidas de Sean Baker, ¿no? Incluso las chicas de Tangerine, ¿no? O sea, tú sabes que hay una cosa media, ¿no? Nunca muy clara, pero siempre Sean Baker mira a estos personajes desde el lugar de es lo que tienen que hacer para sobrevivir, ¿no? Y esa mirada humanista, creo que en Anora, sobre todo en la segunda parte, se pierde un poco. Y creo que eso es a mí lo que me descuadra un poco de Anora. Porque siento que en la segunda parte de Anora, esa dimensión de personajes exagerados, caóticos, pero siempre mantenidos, ¿no? Desde el humanismo, desde la calidez. Creo que en Anora, en la segunda parte, como que Sean Baker solamente queda la exageración. La exageración de situaciones cómicas que se llevan a un extremo. Creo que por ahí lo grotesco le comienza a ganar a lo empático. Y no sé si ese es mi Claro, problema yo con la Anora. impresión que tuve de Anora, y es un poco lo que me distanció de la película, es que, bueno, sí, corresponde un poco al mundo de Sean Baker, pero ¿sabes qué? Que creo que cada uno de estos momentos pico se extienden, se extienden, se extienden, se extienden, se extienden, se extienden, ¿no? Y como que de pronto ya se vuelven inmanejables, ¿no? Y claro, en esos momentos, ¿no? Va cambiando la comedia, la comedia absurda, ¿no? De pronto se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y ya Como que lo grotesco desde un lugar que no funciona también le gana a lo absurdo, le gana a lo empático.
No sé si en el personaje de Anora, que Mikey Madison es notable, ¿no? Notable. Pero siento que en los secundarios, sobre todo, ¿no? En el actor fetiche, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, pero que está... Sí, que es el personaje efectivo lunar, ¿no? Así es, ¿no? Como que va ganando un poco siempre más esta dimensión grotesca y eso también lo que me distancia Nora y que hace que se me caiga un poco, sobre todo teniendo en cuenta que la primera parte me parecía notable, ¿no? El juego con la edición, el ritmo que le da, la fantasía que crea esta mujer al encontrar, ¿no es cierto?, a su príncipe azul, el ritmo, la energía de la película, sí siento que decaen un poco en la segunda parte. Y por eso decía al principio que me parece, de las películas que hizo Sean Baker, me parece la menos lograda, ¿no? Sí, a mí también, es la que menos me gusta a mí me gusta mucho más a ver, el Proyecto Florida sin duda y El Príncipe de Broadway, ¿no? El Proyecto Florida tiene una dimensión tan espontánea, tú sientes que lo que está viendo no es... ¿Cómo pasa naturalmente Así es, ¿no? incluso hacia lo imaginario, lo maravilloso, lo fantástico, ¿no? Y claro, y esa solidaridad que tú sientes con los personajes la compartes, pues, porque Y sientes viajas que con ellos, ¿no? influencia el neorrealismo, pero de la nueva ola también, ¿no? Hay una dimensión ahí. Yo siempre que he visto Tangerine, que lo he visto 2 o 3 veces, siempre he pensado en ladrones de bicicletas. Un ladrón de bicicletas de esta época, Filmado ¿no? con celulares. Filmado con celulares, ¿no? Porque son 2 personas que van a la búsqueda de algo, bueno, ¿no? En una ciudad, en Roma o en Los Ángeles, ¿no? Sean Baker es un gran director. No es un Es un director. director, sí, es un director, claro, ¿no? Y hay que esperar también de él. Y por eso qué bueno que haya ganado el Oscar. Ah, a mí no me gusta tanto Nora, Sí, pero me parece muy bien. sí, a mí también. A mí también, ¿no? Me parece muy Y bien. siempre, y seguiremos esperando con mucha expectativa lo que vaya a venir de él, ¿no? Que haga, sí, claro. Sí. Vamos pues con Jim Hackman. Jim Hackman, ¿no? Claro, la muerte de Jim Hackman es terrible. Ahora que uno sabe más detalles sobre su muerte. Claro, porque, a ver, su muerte podía ser esperable en el sentido que tenía 95 años, ¿no? O sea, claro, Pero la situación fue muy desagradable, ¿no? muy triste, ¿no? Bueno, Jim Hackman, a ver, es un actor formidable, ¿no? Era un actor fuera de serie. Una presencia, ¿no? Tan grande, tan poderosa. A ver, yo voy a decir las películas que más me gustan de Jim Hackman. No las películas que más me gustan, porque creo que trabajó en películas a veces no tan buenas, ¿ah? ¿No? Películas más estándar, pero él siempre una presencia formidable, sin sobreactuar, ¿no? Y eso es bien importante en Hackman, porque era un actor de una sobriedad absoluta, ¿no? No tenía que hacerse notar, no era Pacino, digamos, ¿no? Tampoco era un actor clásico, ¿no? Pero tampoco era un actor clásico, pero había en él esta contención y esta expresividad formidable, ¿no? A ver, claro. Y podía ser, además, gran actor principal de la película como un gran secundario, ¿no? Y tal vez la película que lo revela como actor secundario formidable es Bonnie and Clyde, ¿no? En Bonnie and Clyde hace el hermano, ¿no? Está con ellos en toda esta travesía ¿no? De asaltos y de violencia, ¿no? Y él mantiene esa... Pues en esa película todo está bien. En esa película los actores son formidables porque Arthur Penn, que es el director, era un director de actores formidable, ¿no? Creo que hay 2 películas en las que él no solamente está formidable, sino que encarna todo el espíritu de esa época, que son La Conversación y Secreto Oculto en el Mar, que se llamó así, acá, Night Moves, ¿no? Movimientos Nocturnos, la película de Arthur Penn. La Conversación yo diría que es su gran película, ¿no? Él ahí hace este papel de personaje en post-Watergate, ¿no? Que van encarnando toda la decepción, todo el desengaño, todo el desencanto que se vivió en esa época, que los americanos vivieron en esa época, ¿no? En un momento en el que descubren que el presidente es un mentiroso compulsivo, ¿no? En que era capaz de trampear a cualquiera, de trampear, y que hay un sentimiento bien claro. Esa época de Watergate es bien interesante porque, claro, se junta la idea del desencanto y de la paranoia, el sentirse inseguro, el sentirse vigilado, el sentirse espiado. Y hay grandes películas sobre eso, ¿no? La Conversación es una de ellas, que es el espionaje auditivo, ¿no? En una época en que todavía no habían los sistemas sofisticadísimos de espionaje que hay ahora, ¿no? Y él es un personaje que está en el centro de esto, ¿no? Y en Secreto Oculto en el Mar o Night Moves, ¿no es cierto? Es un detective, es un detective privado, ¿no?
que le encargan encontrar a una chica que se ha fugado, ¿no? Y va descubriendo, como siempre ocurre en los clásicos del cine de detectives privados, ¿no? De la época del cine negro y antes, ¿no? En la que el viaje, la pesquisa, lo va llevando a situaciones cada vez más sórdidas, más oscuras, ¿no? Y él además es un desencantado, está a regreso de todo, tiene problemas familiares, muy, muy típico, ¿no? De los personajes de las novelas Ross MacDonald o de las novelas de policiales, ¿no? Esos me parece que son formidables, ¿no? Y bueno, los imperdonables. Los imperdonables, ¿no? Yo quiero hablar de una película que me marcó mucho, que es Llegaron los paracaidistas, ¿no? The Gypsy Moth, de John Frankenheimer. Que Frankenheimer es un director extraordinario, sobre todo en una época que es extraordinaria, y que no sé si es tan reconocido, ¿no? Como que no sé si se ha quedado un poco olvidado dentro de cuando tiene películas de muy alto nivel, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho de la actuación de Jim Hackman, en la que él es el secundario a Burt Lancaster, ¿no? Ellos hacen de unos paracaidistas, ¿no? Que hacen espectáculos, ¿no? Itinerantes y llegan a un pueblo. Y en ese pueblo pasan una noche antes de su espectáculo, ¿no es cierto? Del espectáculo que van a hacer, ¿no? Hay una cosa en el personaje de Jim Hackman, porque el personaje de Jim Hackman es el personaje, si tú quieres, cae de risa, ¿no? Es el personaje entrador, es el empresario, además, ¿no? El que siempre trata de resolver las cosas, mientras que Burt Lancaster es el lacónico, ¿no? Es el tipo que todo el tiempo está más bien serio, melancólico, triste. Pero incluso en esa dimensión más abierta del personaje de Jim Hackman, tú sientes que hay una incomodidad que sienten estos personajes que son admirados por todos, porque claro, son los paracaidistas, los que hacen el espectáculo, ¿no? Es decir, los que la gente aplaude, ¿no? Admira, ¿no? Por el show que brindan, ¿no? Pero claro, son personajes que en el fondo ocultan un dolor, una tristeza, ¿no? Y que claro, y que un poco lo interesante de la película es cómo estos personajes, en esa en esa noche, ¿no? Que se siente como si fuera una noche de despedida, son personajes en los cuales tú te das cuenta que, claro, tienen que estar en el cielo porque no pueden estar en la tierra, ¿no? Porque en la tierra están incómodos, están tristes, están molestos, se sienten insatisfechos, ¿no? ¿Qué les queda? Esa idea, la idea de estar en el cielo porque no puedes estar acá, me parece notable. Y Jim Hackman le encarna, incluso en un personaje que es mucho más abierto, ¿no? Tú sientes su incomodidad todo el tiempo, sientes que esa risa, sientes que esa dimensión más centradora, hay algo descolocado ahí, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy interesante. Como también lo es en otra película que es de Espantapájaros. De Jerry Chaser. De Jerry Chaser, en el que actúa con Al Pacino, que es la historia de dos outcasts, ¿no? Sí, de dos marginales. Podría ser personaje de John Baker. De John Baker, ¿no? Que tienen un objetivo, pero tú sabes que ese objetivo, desde el momento en que lo dicen, sabes que no se va a cumplir, ¿no es cierto? Y un poco lo interesante es el recorrido por los Estados Unidos, pero por los Estados Unidos rurales, de las cárceles, de las covachas, de los tugurios, ¿no? O sea, por el Estados Unidos más empobrecido, ¿no es cierto?, más insatisfecho. Y cómo estos personajes, que además son muy característicos, Jim Hackman acá también es un tipo irascible, ¿no es cierto? Es un tipo que está siempre a flor de piel y que es de esos tipos que si tú lo miras 2 segundos de más, te va a buscar pelea, ¿no? Y por otro lado, Al Pacino es un niño, ¿no? Es un personaje mucho más inocente, ¿no? Entonces, claro, son dos tipos que no están hechos para sobrevivir en este mundo, ¿no? Y sin embargo se unen, los dos tan distintos, y recorren Estados Unidos en esta película que hace un uso extraordinario del elipsis, ¿no? Entonces son como que retratos, ¿no? Un poco salteados de la amistad de estos personajes y del mundo que los rodea, que termina siendo hasta emocionante es la película, ¿no? En lo que te propone, ¿no? Claro, yo no, la verdad es que no la tengo tan fresca. Espantapájaros la vi un par de veces, pero claro, hace muchos años. La voy a volver a ver. Pero claro, Hackman siempre tiene eso, pues. Por un lado es el hombre común, ¿no? Es el hombre común. Pero por otro lado hay en ese hombre común alguna situación que lo convierte en un personaje especialmente reflexivo, introspectivo, ¿no? Y conflictivo, además. Yo con el mismo. Con él mismo, sí, claro, con él mismo, ¿no? Haga de villano, no. Por ejemplo, uno piensa en Mississippi en llamas, ¿no? La película de Alan Parker. Claro, ese personaje que encarna la ley, ¿no? Pero que es capaz de hacer cosas que son O en Poder Absoluto, contrarias. de Clint Eastwood. Ah, claro, en Poder Absoluto de Clint El Eastwood. presidente de los Estados Unidos, pero un presidente
perverso, ¿no? Que maneja todo. Bueno, y en Los Imperdonables, ¿no? Es El sheriff. el sheriff. El sheriff, claro. Clint Eastwood le suelta esa memorable, ¿no? Amenaza. Así es, ¿no? Los Y introspectiva, además. Por supuesto, ¿no? Una reflexión sobre el oeste, ¿no? Sobre qué se construye, qué se construye Estados Unidos. Sobre el héroe, sobre el antihéroe, el héroe antihéroe, ¿no? El hombre glorioso, el justiciero, pero a la vez que es un villano y un asesino, ¿no? Bueno, y está su papel, que tal vez sea el más célebre, el de Contacto en Francia, Sí, efectivamente. ¿no? En la que está el desbordado, ¿no? Que tiene todo ese lado, digamos, no desbordado en el sentido que sobreactúe, pero sí que tiene, es un personaje obsesivo que parece que está siempre detrás de la meta, ¿no? Porque tiene que enfrentar un poco a una mafia de narcotráfico. Así es. Y hay un momento formidable, que es el clásico momento de Contacto en Francia, en la que juega el gato del ratón con Fernando Rey, con el actor español Fernando Rey, que hace este jefe mafioso, ¿no? En el metro. En el metro, En el metro ¿no? de Nueva York. Esa y la secuencia de la persecución, ¿no? Sí, y creo que ahí, si tuvieras Contacto en Francia, ahí tú sientes justamente esta dimensión conflictiva e irascible que podía tener Jim Hackman. Porque es este policía que es un policía, digamos, que tiene muy claro quiénes son los malos y a quiénes hay que perseguir. Pero claro, en el camino a eso, pues, se le va la mano muchas veces, ¿no es cierto? La mano, como se le da la mano también en Mississippi en llamas, ¿no? Que para defender una buena causa Así es. hace cualquier cosa. Entonces, y eso creo que es lo interesante de Contacto en Francia, ¿no? Es como este personaje que está dispuesto a todo por la mejor causa y como quizá la mejor causa, claro, se puede un poquito enlodar frente a eso, ¿no? Y se Entonces, enloda. y se enloda. Bien que se enloda. no, Contacto es una película bien importante, bien tensa además, ¿no? En su momento fue... Claro, dirigida por William Friedkin, ¿no? Que la hizo antes del Exorcista. En un momento en que Friedkin era Era de los nombres de los nombres top, ¿no? del nuevo Hollywood. Sí, no, la carrera de Jim Hackman tiene grandes películas. No, tiene grandes películas, ¿no? Sobre todo grandes actuaciones Sí. en películas que no siempre son grandes. Que no siempre son grandes, efectivamente. Ahora creo que hemos dicho, creo que todas son... No, todas son notables. Todas son notables, Creo que ¿no? Todas son muy buenas. Así que búsquenlas porque Y se nos habían escapado unas cuantas. seguramente, ¿no? Está Prime Cut, que es una película, Claro, de Michael Ritchie. es una película extrañísima. Con Lee Marvin. Con Lee A Marvin. propósito de Lee Marvin, Sí. ¿no? Del que hablamos la vez pasada, digamos, rejuveneciendo. No, porque en realidad no celebramos o no recordamos su centenario, sino que recordamos sus 101 años. Porque Lee Marvin nació el año 24. Pero Prime Cut es una película además extrañísima, ¿no? O sea, tiene un tono medio perverso, ¿no? Sucio. Sí, Spacek. Sí, así es, infección torturada, no hay momento en el cual se muestran a mujeres como si estuvieran vendiendo ganado, ¿no? Mujeres que están siendo Es una película- esclavizadas. es una película Una película perturbadora y ahí está su encanto, ¿no? Sin ser una gran película, es una película que tiene una fuerza particular por eso. Pero y además tiene a dos personajes tan fuertes como Sí. y Lee Marvin, ¿no? Así es. En fin, no hay en Hackman, ahí tienes muchas películas. Hemos hablado así de varios temas, ¿no? Y despídete. No, bueno, muchísimas gracias, por favor, suscríbanse al canal. Y nada, nos veremos pronto para la siguiente edición de Mal de Ojo. Muchas gracias.